Hola Miss, hola compañeros. Hoy día les vamos a hablar sobre la literatura hebrea. Los alumnos participantes en este video somos Rafael Manrique, Santiago Vega, Ignacio Cabrejos y yo, Jair Rosati. Esperemos que disfruten de esta presentación. Bueno, ahora siguiendo con el contexto histórico, la literatura hebrea se originó en el contexto de la historia del antiguo Israel y Judá, los reinos que se desarrollaban en la región del Canaán, en el Medio Oriente. Estos textos reflejan la vida, las creencias y las experiencias del pueblo hebreo a lo largo de varios siglos. Como también podemos ver en la época patriarcal que ocurrió del 2000 a.C. al 1500 a.C., que fue que los primeros relatos que formaban parte de la tradición oral hebrea surgieron durante este periodo, que fueron historias como las de Abraham, Isaac y Jacob, se transmitieron de generación en generación antes de ser escritas. Como podemos ver acá también en el Éxodo de Conquista, que fue alrededor de 1500 al 1200 a.C., los textos que narraban el Éxodo, la salida de Egipto y la conquista del Canaán son fundamentales en la literatura hebrea. Estos eventos marcaron profundamente la identidad del pueblo hebreo y están registrados en el Torah. En la época monárquica, que fue alrededor del 1000 al 560 a.C., fue durante el reinado de Saúl, David y Salomón, se desarrollaron importantes textos poéticos como los salmos y los proverbios. Además, se consolidaron textos históricos que relatan las hazañas de los reyes y historias de la nación. Eh, por último tenemos el exilio y postexilio, que fue alrededor del 560, como dije antes, al 400 a.C. Que ahí podemos ver que después de la destrucción del templo de Jerusalén y el exilio en Babilonia, la literatura hebrea creó un tono más reflexivo y profético. Surgieron textos como las Lamentaciones y los libros de los profetas, que abordan temas del sufrimiento y esperanza. Como podemos después hablar es que en la época en que se ubica la literatura hebrea, eh, que se ubica principalmente en un periodo que abarca aproximadamente el siglo XB hasta el siglo II a.C. Este largo periodo incluye varias etapas: la edad del bronce y el hierro, que fue alrededor del 1500 a.C. a el 1000. En esta época se sitúan los relatos más antiguos que forman base de las escrituras hebreas. El periodo monárquico, que como dije antes, que fue del 1000 a.C. al más o menos 560, 570, que es la época con mayor esplendor del reino de Israel y Judá, que tuvo un gran desarrollo en la escritura y recopilación de textos religiosos, históricos y poéticos. El periodo de exílico y postexílico, que fue del 570 al 400 a.C., que fue la caída de Jerusalén y el exilio de Babilonia, que marcaron un momento clave en la reflexión teológica y literaria del pueblo hebreo. Eh, para terminar sería el periodo de intertestamentario, que fue alrededor del 400 a.C. al 100, que nos habla de que aunque se ubica en la literatura judía más tardía, textos como los macabeos y otros escritos forman parte de esta etapa de transición. Y bueno, para acabar, en resumen, la literatura hebrea se desarrolló en un contexto histórico que abarca de las primeras tradiciones orales en la época patriarcal hasta la recopilación de textos sagrados en el periodo postexílico interesantes, marcando las bases de lo que más tarde será el Tanaj o finalmente el Antiguo Testamento. Gracias. Bueno, ahora yo, Rafa Manrique, me voy a adentrar un poco en el tema de la ubicación de la literatura hebrea. Como podemos ver en la imagen acá atrás mío, podemos ver que la literatura hebrea tuvo lugar mayormente en Israel. Esta se originó a finales del siglo XIX, apoyada por un proceso de reactivación liderado por Eliezer Ben Yehuda, quien era el líder de este proceso de revitalización. Y bueno, también la literatura hebrea se vio sobre todo potenciada o se vio avivada por el movimiento sionista. El movimiento sionista era un movimiento nacionalista que se centraba básicamente en fomentar el Estado Nacional judío en distintos territorios palestinos en Europa. Y bueno, gracias a esto, la literatura hebrea tuvo más alcance, no solo como una literatura litúrgica, sino más una literatura cotidiana y se fue fomentando en la educación,
en distintos lugares de comunicación o incluso en el gobierno. Hola mis, hola compañeros. Mi nombre es Kai Rosati y hoy día les voy a hablar sobre las imágenes más importantes que hemos podido recopilar de nuestra búsqueda de información sobre la literatura hebrea. Empezó con la primera imagen, la cual es la Biblia hebrea más antigua que está siendo exhibida y subastada en Israel. Bueno, esta Biblia es la más antigua recopilada en Israel y la más completa que pueda haber. Denominado Tanakh, que significa Biblia de Sashon. Sashon es el nombre de su antiguo propietario y tiene este nombre en base a esto, la cual se venderá en una subasta pública dentro de 2 meses a la fecha que fue escrita esta noticia, claro. En el Museo de la Biblia Hebrea, donde la gente en el Tel Aviv se subastará, será parte de la subasta en base a esto. También dentro de 2 años se dice que será exhibida en Estados Unidos e Inglaterra, específicamente en Londres. Entonces este es un hecho excepcional, lo de la subasta, porque es la primera vez en la que este manuscrito estuvo en la tierra de Israel de hace más de 1000 años. La siguiente imagen que vamos a encontrar es la siguiente, que me parece bastante introductoria hacia lo que es este tema, que es el alfabeto en hebreo, donde el autor Shalom Haverim nos comenta que en cuanto al alfabeto hebreo, algunos estudios nos sugieren que no es mucho antes del 15 siglo antes de la era común, ya que de lo contrario, en el Amarna, cartas enviadas a Egipto por leyes de cananeos no habrían sido escritas exclusivamente en cuneiforme. Tercera imagen es la siguiente, que va algo en relación a la primera, claro, la cual nos cuenta una subasta que se hará en Nueva York, que ya se dio en Nueva York este propio mes de septiembre del presente año, en donde se está subastando una Biblia a 5 millones, la Biblia hebrea, claro, de un rabino de Soria, donde el autor Víctor Moreno nos ayuda contándonos de que esta Biblia de la España medieval, la Biblia de Shem Tov, saldrá al mercado por primera vez en 4 décadas, en una subasta en la casa Sotheby's de Nueva York, claro, el próximo día de septiembre, valorará entre 5 y 7 millones de dólares. Este manuscrito, en otras palabras, es llamado una obra maestra del oro español. El documento fue escrito en el año 1312 por el rabino Shem Tov Ibn Gaon, talmudista y cabalista en la ciudad natal de Soria, según comunicado. Cuarta y última imagen que podemos recopilar hacia ese tema, a mí me parece la más interesante, porque me gustan mucho los aspectos artísticos de las culturas, la cual es esta. Muchos lo verán como un simple león con huecos, pero la historia que esto tiene es que es un instrumento que antiguamente se utilizaba para generar rituales o para llamar a las para dar inicio a las diversas ceremonias rituales, en donde está hecho de cuerno de macho cabrío. Y bueno, se utilizaron aparte de eso también otros instrumentos que eran parte de su cultura, claro, y de su arte, que son cítaras, sistros panderos y flautes, por mencionar los más popularizados, claro. No había ni pinturas ni esculturas, por temor a que cayeran en la idolatría. Fue destacada la arquitectura, dentro de ella los palacios y las viviendas de los nobles. Muchas gracias por tu atención. Estas son las imágenes más importantes que hemos podido recopilar sobre la literatura hebrea. Bueno, ya mis Tania, acá Salvador Lisier. Voy a comenzar con el punto 5, en el cual hablaremos de los géneros literarios que desarrolla esta literatura. La literatura que vamos a llevar a cabo es la literatura hebrea. El primer punto que puede observar es el primer género, el género histórico, bajo el cual se lleva a cabo la literatura hebrea, principalmente basada en la bibliografía de lo que vendría a ser el Mesías. Este tipo de literatura se ve mostrada en la obra del Génesis. Los principales autores son Abraham, Isaac y Jacob. A continuación, el género bíblico, el cual se basaba principalmente en demostrar el conjunto de leyes y normas que rigen en la vida de los hebreos. Este género se encuentra en obras tales como el Talmud, la Torah, el Shulihan Aruch y la Biblia. Los principales autores que se pueden encontrar son Moisés, Yosef Caro, los Apóstoles y Isser Ginsburg. El tercer género que puedo encontrar es el género profético, en el cual se basan principalmente todos los temas relacionados a Dios. Las obras, son aspectos bíblicos como vendrían a ser Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías y Ezequiel, principalmente las cartas bíblicas básicamente. Los autores son los profetas
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El cuarto género vendría a ser el género sapiensal, el cual es encargado de demostrar y ofrecer enseñanzas y vivencias. Esto se encuentra en obras como los Proverbios y los Eclesiastes. Los autores son Mishle y Kohelet. Y finalmente el género poético de la literatura hebrea, el cual es el género más habitual de la literatura hebrea, en donde se encuentran principalmente salmos, lamentaciones y otros. Estas obras se llevan a cabo en la poesía medieval, como por también en la poesía bíblica, y los principales autores son David, Yehuda Halevi y Samuel Hanaid. Finalmente, a continuación, el primer libro que voy a sacar del primer autor, que vendría a ser la Torá. La Torá es el libro sagrado de la religión judía, bajo el cual se presenta leyes, historias y cultura de la religión judía. El contenido que se va a dar a cabo en este libro es similar a los primeros 5 libros de la Biblia cristiana, los cuales son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y de acuerdo a la tradición religiosa, la Torá fue escrita por el profeta Moisés en el monte Sinaí, bajo guía de la inspiración divina. Dado que su composición, por lo tanto, fue dictada por Dios, punto por punto y palabra por palabra, la religión ve con malos ojos su traición o alteración. Finalmente, para llevar a cabo mi participación en la exposición, voy a dar a cabo mi opinión en base al tema de la literatura hebrea. La literatura hebrea creo yo que es necesaria porque abarca bastantes temas y es una pieza fundamental, digamos, para la sociedad, ya que nos deja una gran riqueza, una gran herencia histórica, bajo la cual se demuestran bastantes conocimientos y diversos materiales que pueden ser, digamos, necesarios, relevantes y fundamentales para las futuras sociedades, para que puedan aprender más o menos de cómo fue el pasado y ampliar conocimiento en base a aquello. Teniendo en cuenta que esta literatura abarca diversos tipos de géneros, de ámbitos, hace ya bastantes siglos, creo yo que aportaría bastante conocimiento filosófico, poético, religioso, lo cual es bastante necesario, creo yo, por lo cual la literatura hebrea, como dije previamente, tiene un gran aporte histórico para el mundo, para las demás generaciones, por el legado que nos va a brindar, la identidad cultural, lo cual creo yo que es algo bastante necesario e importante. Y en base a esto, eso sería. Muchísimas gracias, mis. Mi nombre es Ignacio Cabrejo, y vengo a exponer sobre la literatura hebrea. Para comenzar con la leyenda de los hebreos, en la literatura hebrea hay historias que son relatos que exploran el misterio y lo desconocido, y esto está muchas veces conectado con la Cábala, que es una tradición mística dentro del judaísmo. Y estas historias suelen tratar de temas de magia, secretos profundos y conocimientos que no están al alcance de todos. La Cábala también explora los misterios del universo a través de símbolos y números, y esto nos ofrece respuestas a preguntas espirituales profundas. Estos temas se plasman en historias de sabios y personas comunes que se enfrentan a lo sobrenatural y combinan el tipo del misterio y el suspenso. Las narrativas también abordan lo que está más allá de lo visible, como ángeles, demonios y poderes ocultos del alma, y reflexionan sobre la lucha entre el bien y el mal. Pasando con la lengua y escritura, el hebreo es un símbolo clave de identidad y la historia del pueblo hebreo. Aunque dejó de usarse como lengua cotidiana durante siglos, se mantuvo vivo en los textos sagrados, la oración y estudios religiosos. Eso lo que hizo fue que preservó sus raíces culturales y espirituales. En la literatura,
el respeto por la palabra escrita es fundamental para crear historias y poemas. Bueno, y en mi opinión de todo esto es que la literatura hebrea es un tesoro cultural que nos permite acceder a la riqueza espiritual y emocional del pueblo judío. Y bueno, también es una de las más antiguas y ricas del mundo, ya que viene desde el siglo X a.C. y tiene muchas obras famosas, como puede ser El Cantar de los Cantares. Y bueno, también en la literatura hebrea moderna nos habla sobre la experiencia del exilio y la diáspora, y autores como Shmuel Yosef Agnon, que ganó el premio Nobel en literatura de 1966, nos pueden dar una visión más profunda sobre la condición humana. Y bueno, para finalizar todo esto, la literatura hebrea es un tesoro que nos permite acceder a la riqueza espiritual y emocional del pueblo judío, y también nos habla sobre la pasión y el amor de la identidad y la experiencia del exilio, y esto nos ofrece una visión profunda sobre la condición humana. Y bueno, ahora pasaría a hablarles sobre un poco unas noticias que rodean el mundo sobre la literatura hebrea, ¿no? Empezando por una noticia la cual nos habla de la fuerza a nivel cultural que tiene la literatura hebrea. De hecho, la institución israelí de la literatura hebrea ha colaborado fuertemente con el Ministerio de Relaciones Exteriores para intentar fomentar la presencia de literarios hebreos alrededor de todo el mundo. La importancia de la literatura hebrea está teniendo fuerte impacto a nivel internacional y se cree que sería mejor que se fomente más a fondo, ¿no? Como segunda noticia, tenemos que la literatura hebrea está teniendo también un fuerte impacto en la forma en la que se ve el humor de esta misma, ¿no? La forma en que se ve el humor, cómo habla del distinto, el humor y la política, cómo ha ido evolucionando, sobre todo. Y bueno, para esto tenemos un claro ejemplo de la autora Jenny Kaplan, que tiene una obra llamada Funny, You're Not Funny, que, bueno, traducido al español es gracioso, no eres gracioso, la cual nos representa un claro ejemplo de cómo el humor de la literatura hebrea ha estado evolucionando desde la Segunda Guerra Mundial hasta la edad moderna, hasta la actualidad. Y como tercera noticia tenemos la literatura hebrea y su fuerte impacto en la educación. Y se cree y se dice mediante esta noticia que la literatura hebrea tendría fuerte impacto en la educación, en distintas instituciones educativas, debido a que se tocan bastantes temas importantes como lo es la diáspora, el sionismo, que previamente expliqué lo que era un movimiento nacionalista, y también las tensiones sociales de Israel, no solo dentro, sino también fuera y relacionada con otros países. Así que eso es todo en cuanto a las noticias. En conclusión del tema, la literatura hebrea constituye un pilar esencial de la cultura universal, no solo por su antigüedad, sino también por la profundidad espiritual y filosófica que ésta nos aporta a través de sus textos. Sagrados y místicos como la Torah, el Talmud y la Cábala, mencionados anteriormente en nuestro documento también, ha influido en el desarrollo también de grandes religiones monoteístas y en la evolución del pensamiento ético y moral, al igual que en diversas culturas y creencias religiosas, claro. Además de también preservar la historia y las tradiciones del pueblo judío, ha sido una fuente de inspiración para la humanidad, abordando las grandes preguntas existenciales y enriqueciendo el patrimonio de la cultura global. Muchísimas gracias por su atención hacia este video, espero que hayan aprendido algo nuevo.